Buenas amigos y amigas del clanzonaovni.com. Tenemos aquí otra vez al doctor Pertierra y hoy pues nos va a versar, porque es un gran conocedor sobre el chamanismo y la medicina en la antigüedad. Y pues ya sin más vamos a hablar sobre el tema. Buenas, doctor, ¿qué tal? Hola Rafa, la verdad es que es un placer de estar contigo en tu programa Zona Omni y la verdad es que también decir que hablar sobre un tema que quizá se le haya dogmatizado mucho, se haya también creado cierta expectativa, también ciertas historias que no tienen nada que ver con la realidad, pero que espero que sorprenda a tus seguidores, porque te tengo que decir que el tema del chamanismo no es el señor que con unas maracas va detrás de alguien y le va echándole humo. Que, bueno, también echaban humo, Ujú. que verlo y van con unos elementos rituales. Pero hay mucho más y creo que le va a sorprender porque a lo mejor hasta la localización del chamanismo, la medicina chamánica. Ujú. Claro, es que debido a las películas de Hollywood y películas, tenemos el concepto de que el chamán era el típico indio, pues sobre todo se centra en esa figura que después en otras culturas podemos ver que eran de otro arquetipo o de otra forma, pero claro, tenemos en esa imagen de estereotipo que nos han metido en las películas de Hollywood, tenemos al típico indio con plumas, vestido y pintado de, pues bueno, sus rituales y tal, y no es así. Yo siempre he considerado que los chamanes eran los médicos de la antigüedad, antes de lo que es pues lo que conocemos hoy por medicina más moderna y medicina desde pues Grecia, que prácticamente, corrígeme si me equivoco, es cuando ya con Galeno y todas estas personas pues se empieza, aunque en Egipto también ya había cirugías y tal, pero dijéramos que la medicina moderna, no sé si estaré equivocado, se orienta más desde la antigua Grecia. Eh, pero en realidad la figura del chamán, ¿cómo la describirías? Bueno, el chamán, lo primero hay que decir, y me va a permitir que chamán es una palabra siberiana que significa algo así como el hombre que cura, el hombre sanador o el ser sanador, porque hablamos de hombre como género neutro, no ni género masculino o femenino, porque hay muchas mujeres chamanas. O chamanes, me da igual, yo no voy a entrar en esta polémica, sino voy a hablar de solamente un género y que cada uno tome el masculino o femenino como le venga en gana. Es una palabra que viene ya digo, de la zona del lago Baikal de hace 50.000 años. No una palabra mesoamericana, ni mucho menos, sino siberiana. Imaginaros el lago Baikal hace 50.000 años, donde, bueno, posiblemente todas las poblaciones pues, se estaban desarrollando y que ellos no tenían el hospital más cercano. Yo sé que tu programa se escucha en muchísimos lugares, no tenía el hospital más cercano, ni el centro de salud, ni el médico de familia o el médico general que te iba a visitar, y entonces era el chamán, esa persona que tenía contacto con otros seres o con otras entidades o con otros mundos, pero que además de tener ese contacto sabía realizar ritos de sanación, ritos que va desde el punto de vista anímico, o sea, desde el punto de vista que hacían rituales, como ocurren en otros muchos lugares y posteriormente, pero el ritual es desde el punto de vista de curación, esa letanía que lo vemos en muchas religiones, esos rezos para curar, la utilización incluso de plantas aromáticas curativas, no era te echo el humo, te echo el tabaco, no, plantas aromáticas curativas, donde en un momento determinado, creando un ambiente, pues, utilizando plantas, soluciones, incluso cirugía, eran capaces de curar a las personas, no solamente con la letanía. Eso se fue desarrollando a partir del lago Baikal a través de todo el mundo, Eurasia, América,
evidentemente Siberia, y a partir de ahí, a lo largo de todo el mundo. A partir de ahí se generó, como tú bien has dicho, distintos tipos de medicina. Hoy la medicina que tenemos que retrotraernos, pues musulmanes, romanos, griegos, el egipcio, de los egipcios posiblemente de los sumerios y de los asirios, y posiblemente de ahí a los chamanes. Hemos ido aprendiendo, incluso estamos utilizando hoy en día, y seguro que tus seguidores más de una vez han utilizado medicinas chamánicas. ¿Quién nos ha tomado, por ejemplo, una manzanilla? Yo estoy seguro que más de una persona, por no decir todo y cada uno, se han tomado una manzanilla y es medicina chamánica. ¿Por qué? Porque ellos descubrían que la toma de ciertas plantas, masticar ciertas plantas o ciertos productos, incluso elementos de la tierra, eran capaces de producir mejoría, bienestar, sanación, que podían desarrollarse desde el punto de vista tanto médico que, como entenderíais, como el punto de vista animistas. Fueron el inicio posiblemente de las religiones, porque evidentemente ellos tenían también una serie de figuras que si tú quieres después podemos hablar de ello, y que en un momento determinado, como cualquier religión de cualquier tipo, tenían sus deidades. Y esas deidades se conocen por las investigaciones que se han hecho. Lo que hemos encontrado incluso en cuevas en muchos lugares del mundo, o incluso en libros. Hay un libro de la etnia Mansi que está en la región de Ekaterimburgo, toda la zona del occidente siberiano, donde habla, por ejemplo, su deidad principal es la estrella Arce. Como veis, muchas veces en las cuevas rupestres, que uno dice, bueno, ¿por qué están esos animales, los bisontes, los alces, los mamuts? Eran para ellos no solamente la caza, sino seres mitológicos y seres sanadores. El alce como ese lugar para llegar al mundo, pero es que, bueno, realmente, por ejemplo, en Siberia, esas noches estrelladas, que desgraciadamente nuestro primer mundo, o no sé si tercer mundo, cultura, porque muchas veces estamos ahí queriendo ser o sacar pecho y decir que somos los mejores del mundo y lo que más sabemos y lo que más tecnología, pero perdemos muchas cosas como es la creación de esa bóveda celestial que después otras culturas han ido interpretando, pero que realmente hacían que ellos utilizasen tanto productos como, ya digo, elementos de deidades, que después, por ejemplo, te comento que en Egipto también tenían esa duplicidad, pero el médico era el seguidor o realmente el que curaba, pero era también el Wasenberg, el sacerdote que decía las oraciones. Hasta el 1152, en Europa, el que curaban eran los monasterios, hacían cirugía. Incluso pocas personas conocerán que, por ejemplo, las extracciones dentarias las hacían las monjas. Pero eso ya retrotrayéndonos a hace 1000 años. Pero si nos retrotraemos a muchísimos años, cómo conocían esas plantas medicinales, esas plantas curativas, y también lo que se ha venido en llamar plantas de poder, que bajo mi punto de vista la han sobredimensionado como plantas recreativas. Ellos no lo utilizan más como plantas recreativas, y cada cultura utiliza una de esas plantas porque es el contacto con ese ser superior, con ese más allá, con esa fuerza en cada lugar. Por ejemplo, en Mesoamérica el jaguar, o en Sudamérica el jaguar. En cambio, como te he dicho, en el lago Baikal, en la zona de Siberia, el alce es lo que realmente es su ser superior. Cómo ellos contactan, y ese contacto está también. Si después quieres, te comento un poco cómo se hacía uno chamán. Exacto. Esa es una pregunta que te iba a realizar. ¿Cómo se hacía uno chamán? Porque, claro, ahí había, a veces no era que uno no quisiera serlo, sino que le decía cualquier tipo de cualidad, que a lo mejor hoy podemos dar una explicación, pero en ese clan, en esa tribu, veían a alguien con a lo mejor los ojos azules y los demás eran todos cualquier cosa, que le decían:
tú eres el chamán y no tenían forma de escaparse, no era una elección personal, ¿no es así? Vamos, Claro. tengo eso entendido. Igual que la cultura occidental, decían que el séptimo hijo del varón podía ser o de un lobisome o un curandero, o la séptima hija podía ser una bruja, por ejemplo. En el mundo chamánico eran aquellas personas que tenían unas capacidades especiales. Esas capacidades que podían ser, pues, desde el poder o tener quizá la curiosidad de conocer plantas, como el poder aprender de los chamanes que había anteriores. Siempre hay que decir quién fue el primer chamán. Posiblemente aquel que se tomó una planta, vio que le sentaba bien y se lo dio al de al lado. Realmente para curar heridas, y sobre todo eran personas observadoras. Muchos piensan que el chamán es el padre y después el hijo y después el Espíritu Santo. Vamos, de padre a hijo. No es así. Algunas veces eran de padre a hijo, de madre a hija o de madre a hijo. Vuelvo a decir que no voy a entrar en esa dinámica de género, sino que realmente podían ser alguien que no tuviese nada en relación, pero que tuviese unas capacidades especiales. De hecho, incluso se habla que podían ser chamanes aquellas personas que tuviesen la enfermedad divina, la epilepsia. Fíjate que durante la Edad Media la epilepsia era algo demoníaco, en cambio, en la época chamánica es como el contacto con el ser divino, porque realmente lo que tenía esas personas podían ser alucinaciones. Pero el mundo del chamanismo no es que llegaba la persona y mañana soy un chamán, sino que tenía una serie de pruebas, una serie de conocimientos que tenían que aprender del chamán anterior, porque eran lenguaje oral, no había nada escrito. Todo tenían que aprenderlo de viva voz, al igual que hacían los druidas en el mundo celta o en la Galia. Realmente eran personas que eran grandes sabios, que vivían en distintas zonas y que se iban transmitiendo los conocimientos de lugar a lugar. Incluso había chamanes itinerantes, personas que iban de sitio a sitio haciendo, pues, una peregrinación, como podemos hacer ahora, por ejemplo, o en la Edad Media, la peregrinación al Camino de Santiago. Iban curando porque, claro, habían personas que necesitaban una serie de sanaciones y no eran unas poblaciones grandes. Entonces el chamán iba de una población a otra realizando ese tipo de sanaciones, se quedaba un tiempo y después se marchaba. A la vez que se marchaba, también creaba esa escuela chamánica que se ha ido trasladando a lo largo de todos los lugares del mundo. Entonces, tenemos que decir que el chamán americano tiene las raíces del chamán siberiano. El chamán siberiano ha trasladado al chamán americano o al europeo, que también lo hemos tenido aquí en Europa. Posiblemente en África también no se le llamaría chamán, pero era esos brujos de la tribu, pues, que conocían esas medicinas naturales, porque realmente no tenían el laboratorio un fulanito para ir a la farmacia y comprar la medicación, sino que tenían que generar todo. Y muchas veces iban aprendiendo fallo-error, se iban generando y creando su aparato, tanto de cirugía como de curaciones, como de quitar lesiones. Hasta los egipcios no hubo nada por escrito, que son los distintos papiros de médicos que en alguna ocasión hemos hablado, Rafa, pero que realmente el mundo chamánico es un mundo fascinante de curación, de sanación, y que, ojo, vuelvo a decir, todavía tenemos muchísima reminiscencia de ello. Sí, de hecho, muchas de las plantas que ya se descubrieron por aquel entonces, creo que el ácido acetilsalicílico, que sale de una planta del Amazonas, que corrígeme si me equivoco, o sí. Lo que tú has... Sí, perdona, aquí en Europa la corteza del sauce, el acetilsalicílico, que ya estaba se ha encontrado el hombre de Cro-Magnon en Francia, o sea, recto en los dientes en Francia, aunque no se conoce hasta los romanos la utilización sistemática de la corteza del sauce, pero por eso digo que tenemos hace 8, 10, 12.000 años a hombres de Cro-Magnon, incluso más en las dataciones, pues que utilizaron esa corteza del sauce.
Ujú. Y antes has hecho referencia a una serie de sustancias que conectaban con las divinidades y que ahora pues son lo que llamamos drogas, pues bueno, de lúdicas. Pues por ejemplo, la coca se utilizaba pues para el mal de altura pues en Colombia y en estos sitios, el cava en Indonesia, creo que, y también, por ejemplo, los chamanes los indios, lo que tenemos, el peyote. Pero claro, eso eran drogas, para ellos no eran recreativas, evidentemente, era para contactar con esa divinidad, o lo que ellos querían, para que entre otras cosas, le dieran a lo mejor la solución o qué es lo que tenían que hacer con, entre comillas, ese paciente, ¿no? Claro, era el tratar de conectar con ese otro mundo. De hecho, una de las cosas que hacía el chamán era investirse, igual que hoy en día vamos a trasladarlo y me va a permitir, como es mi profesión, trasladarse al médico. El médico lo que encontramos la idea que lleva una bata o un pijama o realmente primero era su atuendo. Ellos llevaban un atuendo especial para hacer esas sanaciones o ese contacto con el más allá, dependía de lo que fuese. Y se ha utilizado lo que se tenía en cada lugar y en cada momento. Por ejemplo, la etnia Mansi, que he comentado anteriormente, utilizaban la manita muscaria, que también la tenemos en Europa. Ujú. Pero ¿cómo lo hacían? Claro, si tú tomas manita muscaria, lo que tiene un dolor de tripa y te puedes morir. No, pues resulta que lo masticaban las mujeres la manita muscaria, esa masticación chupaban parte del producto, parte de la sustancia y la mayoría lo escupían. Y después el chamán, o la chamana, vuelvo a decir, lo que hacía es que la orina de esa mujer que había masticado la manita muscaria se la tomaban. Vaya a decir, bueno, qué barbaridad, algo asqueroso. No, no. Hay culturas, como la hindú, por ejemplo, que utiliza para depurarse incluso la orina. Hay que también retrotraerse a las culturas como son. ¿Por qué hacían eso? Porque salía una sustancia, la muscarina, que es la sustancia que realmente produce ese desdoblamiento. Lo que necesita el chamán es desdoblarse. Como tú bien has dicho, el peyote, el San Pedro, la manita muscaria en grandes cantidades, los curares, cualquier sustancia que te produzca el desdoblamiento o relajación, como he comentado antes del curare, lo que ellos necesitaban era contactar con esa entidad superior y solamente contactaban tomándose esa sustancia. Diciendo una serie de letanías, fíjate que las letanías se ha convertido en distintas religiones, cristianas, las musulmanas, las judías, todo el mundo recuerda el rezar el rosario. Por ejemplo, mi abuela rezaba no sé cuántos rosarios todas las tardes, pero es que si tú vas a un templo budista, va a ver como el budista está rezando una letanía, o en el Muro de las Lamentaciones están rezando una letanía los judíos. Es que es algo que es tan respetable como una como otra, pero realmente esas letanías lo que hacían era entrar en trance. Y cada uno se ponía en contacto con su ser superior. Vuelvo a comentar que depende de la cultura, el ser superior era diferente, pero realmente era contactar y ver ese ser, ese individuo interno que realmente en las distintas culturas le hemos llamado alma, espíritu, esencia, ser, me da exactamente igual, pero que ellos ya contactaban y lo que hacían era el contacto con ese ser superior, el que se supone que le indicaba o le daba cierta sabiduría. Eso ya cada uno puede interpretarlo como sea. Por eso digo que cuando se hace a 125 euros una toma de peyote en un lugar, cuidado, porque a lo mejor lo que contacta es con un trastorno psiquiátrico profundo por intoxicación. Y no lo digo de segunda, sino que he conocido precisamente a una persona en una ciudad andaluza distinta a la donde yo vivo, donde tuvo que dejar su profesión de funcionario porque al tomar esa sustancia, la primera vez, pues vio al gran jaguar y la segunda vez, por lo que vio, se le detonó, quizás por la cantidad de sustancias que tomó, lo que se le detonó una psicosis masiva
que solamente se controla con medicación, por lo cual tuvo que cambiar su vida y dejar su vida, y bueno, un trastorno psiquiátrico profundo. Y lo poco que él entraba en el mundo que conocemos, decía que se había arrepentido muchísimo de tomarlo. Por eso, cuando uno dice, yo es que me lo tomo de forma... Cada uno puede hacer lo que quiera, pero que yo no lo voy a recomendar, todo lo contrario, porque ello era una forma de contacto. Ojo, el verdadero chamán, me da igual que sea en Europa, en Asia o en América, o el brujo de África, lo que va a tomar esa sustancia de poder, pero con una sapiencia, con una sabiduría transmitida de chamán a chamán, por lo cual ellos lo van a saber perfectamente, y su hijo, muchas veces decimos, es que esos niños de corta edad han tomado esa sustancia, pero controlada por su padre o por el chamán, que lo controla perfectamente, porque como ocurre en todas las profesiones o en todos los elementos de la vista, no dice, o sea, no todos son lo que dicen, porque hay veces que el que viene resulta que ha visto cómo utiliza o cómo calientan el peyote, cómo después lo dejan reposar, le echan una serie de hojas para que se potencien más y después lo toman. Claro, eso después puede tener grandes problemas. Pero en ese momento, lo que era el chamán lo utilizaba para potenciar su poder. Entonces, esa potenciación del poder, como tú bien dices, el masticar hoja de coca, te evita el mal de altura. Es un elemento que está, por ejemplo, en Asia, en el área de Anatolia, se utiliza, por ejemplo, para los niños, se utiliza la leche de amapola, la morfina, el opio, para evitar, pues, incluso esos problemas dentarios que tenían los niños, incluso más digestivo. Muchas veces, es que a los niños se les daba opio, claro, controlado con la sabiduría de la vida. Porque claro, ahora uno dice, me tomo la leche de amapola, y uno está pensando en la guerra del opio de China con Reino Unido con China, me da exactamente igual. No tiene nada que ver cómo se utiliza y cómo ellos utilizaban y cómo practicaban la medicina, cómo, ojo, los conocimientos que ellos sabían, y lo que se han encontrado también en distintos lugares del mundo y en distintas cuevas, por ejemplo, de productos que ellos utilizaban y que, bueno, nos podrían sorprender porque realmente son pequeños laboratorios, pequeñas farmacias, pero in situ y, ojo, hace miles y miles y miles de años. Sí, vendría a ser, a ver, no todos los medicamentos, pero muchos de los medicamentos que actualmente tomamos llevan parte de ese tipo de sustancia, pues psicotrópica, es decir, droga, vamos a hablar en plata, pues son drogas en realidad, para, pues por ejemplo, yo qué sé, paliar, por ejemplo, lo que decías tú de la morfina, que sale de la dormidera, y sabemos que Afganistán, pues esa es la primera potencia, triángulo dorado, que se llama Afganistán y toda esa zona, y se utiliza como lúdicamente, pero como tú dices, y como la medicina actual, si se toma a pequeñas dosis y controladas por un médico, en este caso la antigüedad era un chamán, no tiene por qué ser nocivo, sino más bien beneficioso para determinadas afecciones o para curar o superar esas afecciones. Pero independientemente de este tema del uso lúdico, yo hace poco leí que un actor de cierto género de películas había sido exonerado de la muerte de un periodista por la ingesta de sapo no sé qué. Bueno, el caso es que, exacto, la había mezclado, parece ser que la autopsia había mezclado eso con cocaína y ya había fallecido y tal. No es tanta la pregunta por los temas estos, sino la cultura chamánica aún sigue teniendo reminiscencias actuales en nuestra sociedad para determinadas personas que siguen creyendo en estos rituales, en este tipo de, pues eso, rituales y acciones. Claro,
has tocado un tema delicado, realmente la utilización de estos productos, en este caso fue el sapo bufo, que se utiliza porque en su cubierta de la piel externa tiene unos productos alucinógenos, y de hecho realmente en América, en Mesoamérica sobre todo, y la zona norte de Sudamérica, principalmente se encuentran esas ranas de unos colores vivos que todos lo hemos visto, amarillo, rojo, que significa cuidado, ten cuidado que si te come te puede pasar algo. Claro, yo no voy a entrar porque las decisiones judiciales son judiciales, cada uno podemos tener nuestra opinión y voy a ser dueño de mi silencio y no esclavo de mis palabras, evidentemente. Cada uno que piense lo que quiera. Claro, volvemos a decir, el chamán que utiliza el sapo bufo para una serie de actividades chamánicas lo controla perfectamente, lo ha utilizado mucho y es para conectar con ese lugar y darle esa potencia espiritual que realmente ellos tienen. Hay que meterlo en un contexto localizado. Volvemos a decir, la manita muscaria u otro producto. Pero claro, cuando se occidentaliza, por ejemplo, como pueden ser algunos casos, la persona lo toma y lo toma voluntariamente. El riesgo lo asume la persona porque normalmente le suelen informar y cada uno puede hacer con su vida, teóricamente o hasta cierto punto, lo que quiera. Claro, que debería haber leyes en Europa tan modernizadas para prohibir esa práctica. Los legisladores verán. Médicamente, poner en riesgo la vida de una persona está claro que no es demasiado loable. Sí, pero la pregunta también es si crees que esa cultura ancestral que de los chamanes está presente de cierta manera en nuestra sociedad, es decir, como si antropológicamente esa parte mística y esa parte medicinal alternativa, como queramos llamarlo, sea no sé, es decir, ha sido absorbida por nuestra mentalidad occidental, es decir, sabemos que existe la medicina, pues eso, medicina occidental y tal, pero la sociedad o parte de la sociedad dice, vale, eso está bien, pues ahí tenemos medicina homeopática y tal, pero esto es también, dijéramos que hemos importado de aquellos tiempos esa cultura. Aún hay reminiscencias. ¿Crees que hay mucha o poca reminiscencia sobre la cultura chamánica actual? Pues muchísimas, porque gran parte, vuelvo a decir, de nuestra farmacopea depende de esa cultura chamánica. Lo que pasa que sabemos que toda cultura superior, cuando llega una cultura superior a lo mejor en tecnología no superior porque sea mejor, con otra que a lo mejor tienen menos medios, se produce el fenómeno de la aculturación. O sea, la que está más avanzada en unos medios absorbe a la otra. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, aquí en Europa, pues sobre todo de la zona americana, pues han venido muchísimas personas, pues, que evidentemente ya no solo la cultura chamánica, sino los distintos ritos, por ejemplo, del caribeño, sabemos, o otros ritos que se han ido absorbiendo. Lo que pasa, que es lo que digo, hay algunos que son reales y otros que son, vamos a ver cómo ganamos dinero. Desgraciadamente, el dinero, eso gran poseedor del que mueve el mundo occidental está ahí. En cambio, en el mundo original todavía hay lugares, tanto en Siberia como en América, como en lugares perdidos de la geografía, por ejemplo, de nuestra península ibérica, donde se utiliza la medicina ancestral. ¿Por qué? Porque la utilización de esa medicina ancestral a lo mejor evita a la persona pues tener que ir a un hospital o tener que ir a la farmacia o tener que desplazarse un montón de kilómetros. Estamos hablando en una Europa que a lo mejor el lugar más deshabitado hasta 70, 80, 90, 100 kilómetros del primer centro de salud, por ejemplo. Pero pensemos en las distancias de otros lugares.
en esa magnificencia siberiana, donde kilómetro y kilómetro y kilómetro, ojo, y que como decía Napoleón, ese general invierno con metros y metros de nieve que prácticamente no se puede andar, con 1,30 m, 2 metros de nieve en algunos lugares. En América, las selvas más profundas. Pero claro, al venir y tener un planeta donde cualquier cultura convive con cualquier cultura, evidentemente lo tenemos aquí. Muchos de sus conocimientos han venido y se pueden utilizar. Pero vuelvo a decir, no todo el que dice que es. Yo quiero explicarlo muy, muy, muy clarito. También antes, fuera de cámara, habíamos hablado pues sobre ciertas cirugías que se practicaban que eran bastante asombrosas en esa época. Por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido la trepanación de cráneos y que en algunos museos, por ejemplo aquí en el de Valencia, hay algunos ejemplos en los cuales el hueso, tras haber sido trepanado, ha crecido, y no lo he visto solo en el museo aquí de Valencia, también en Toledo y en otros sitios. Y la verdad a mí me parece fascinante. Esas operaciones, también los realizaban los chamanes, entiendo. Claro, en los chamanes, porque estamos hablando de miles de años, no estamos hablando de la cirugía ni siquiera de cientos de años. Podemos encontrar cráneos con muchos miles de años a lo largo de todo el planeta que tienen ese tipo de cirugía, el hacer una apertura en el cráneo o encontrarse una apertura del cráneo y tener que curarla. ¿Por qué se hacía la apertura? Es lo que muchas veces se elucubra. Pues posiblemente porque la persona pudiese tener unos dolores de cabeza inmensos o ha tenido un accidente y el chamán decide hacerle un agujero en el cráneo, hacerle una trepanación. La mayoría o gran parte de ello está en la fosa parietotemporal o frontoparietal, o sea, o en la zona anterior o en la zona posterior, para por ejemplo, bajar la presión intracraneal, que hoy en día se hace con un catéter. Estamos diciendo que por eso digo que hoy en día se hace lo mismo. Para bajar esa presión del líquido cefalorraquídeo, lo que se hace es poner un catéter, pero en aquella época se podía, por ejemplo, hacer un agujero y se pensaba que era hacer un agujero. O aquella persona pues, que podía tener un golpe, perdía la conciencia y el chamán decía hacerle un agujero y se daba cuenta que después de quitarle un coágulo de sangre del cerebro, esa persona volvía a vivir. Como tú bien has dicho, la segunda parte podía ser la persona que sufriese pues, un golpe, una herida o cualquier otro elemento en la cabeza y lo que había que sanarla y que cicatrizase. Entonces el chamán lo que utilizaba eran las distintas plantas medicinales. Por ejemplo, podían utilizar la mirra, que se vio que se utilizaba también. Ya los romanos utilizaban esos remedios que ellos habían aprendido pues, de toda la experiencia, de todas esas culturas que también conglomeraba Roma, pero por ejemplo se utiliza como un antiséptico buenísimo, o ese aloe que tenemos en el área mediterránea. Sabemos que para distintas heridas también, pero por ejemplo, en muchos lugares la utilización de esos hongos, esos pequeños hongos que florecen a lo largo de los árboles, lugares húmedos, se ponen en la herida, o por ejemplo, como decía antes, la utilización de un barro marrón que pudiese llevar con unas vetas blancas, que pudiese llevar el zinc, que es lo que produce a veces cuando falta de zinc, las uñas se ponen de un color blanquito, pues que llevase el zinc era desinfectante, era un antiséptico natural. Se ponía eso en plato en la cabeza, en esa zona, y se desinfectaba. Y poco a poco el cuerpo, que a fin de cuentas es sabio, está intentando restaurarse. Por eso se ha visto que el hueso, después de que la persona sufriese, ya digo, bien por traumatismo o bien autoinfligido por el chamán o la persona que lo hiciese, pues hacía ese agujero, pues el hueso ha crecido. El hueso crea una rebaba que realmente significa que la persona ha sobrevivido. Yo recuerdo visitando el museo de Burdeos,
Museo del Ser Humano, del Hombre de Burdeos, hay un cráneo donde, y lo pongo muchas veces, un agujero de muchos centímetros, puede tener 6, 7, 8 centímetros en la zona parietotemporal. La verdad es que cuando uno ve, tú dices, este es lo que no he utilizado para beber en él. No, esta persona pues sufrió un traumatismo o el chamán decidió abrirle la cabeza y se ve que el hueso ha crecido. Pero no solamente eso, sino como se ha conservado la dentadura, se ve que la dentadura estaba sana, o sea, que después de los años que vivió la dentadura estaba sana. Pero como se ve que también los huesos de la pierna, tanto las caderas como los fémures, como las tibias, peroné, están ahí, se ve que esa persona anduvo, por lo cual esa persona estuvo viva, anduvo y comió, por lo cual hay que pensar que se recuperó completamente de esas lesiones. Pero no creáis que las trepanaciones son iguales en todos los lugares. Por ejemplo, en Perú son trepanaciones cuadradas. ¿Por qué lo resalto? Porque normalmente son redondas o de una forma regular. Lo hacía muchas veces con objetos, con el sílex. Hay que pensar que esos objetos que pueden utilizar y que prácticamente son universales a lo largo de todo el planeta. La utilización del sílex, hacen cuchillos, bisturíes, hojas de flecha, espátulas, agujas, e incluso cosían la herida, cada lugar de una forma distinta. Por ejemplo, en Mesoamérica se ha visto que hay un tipo de hormiga que llevan ácido fórmico, que también, aparte que duele mucho, es desinfectante, que la hormiga, poniéndola en la herida, lo que hacía es unir los dos labios de la herida. Es que no quiero utilizar el término médico porque los dos elementos de la herida y lo unía pegándole un bocado esa serpiente. Después, perdón, esa hormiga. Después le cortaban el cuello a la hormiga, la cabeza, y dejaban a la hormiga que había insertado en esa herida el ácido fórmico, o incluso lo que hacían era inhebrarla. Por eso digo que depende de cada lugar, era distinto. ¿Y por qué digo lo de Perú? Porque hoy en día, aquella persona que hace neurocirugía, yo he tenido ocasión de aprender neurocirugía por mi especialidad, pues la trepanación es cuadrada, exactamente igual que la que hacemos ahora mismo. Ahora lo que pasa es que evidentemente utilizamos sierras mecánicas que tienen topes que no llegan a lo que es la dura madre ni rompe la dura madre, que es la primera cubierta que tiene el cerebro. Pero antiguamente, pues posiblemente con un martillo, cincel, más o menos del tipo que fuese, le hacían esa trepanación. Porque, ojo, sabemos que hoy en día se utilizan elementos muy modernos, pues sierras, trepanadores, elementos que pueden hacer cualquier tipo de cirugía, pero hasta no hace muchos años, cirugía de hueso, por ejemplo, la cirugía del oído se hacía martillo y cincel, igual que, y me vais a entender, con Miguel Ángel Buonarroti creó la piedad, ¿no? Esa que está en el una de ellas que está en el Vaticano o en Guadix, ¿no? Que no fue Miguel Ángel, pero que también el escultor la cinceló, se cincelaba el hueso. Por lo cual, por eso cuando hablamos de las reminiscencias no nos podemos poner en el siglo XXI en el hospital más moderno, sino tenemos que retrotraernos a la cultura. Realmente lo que nos damos cuenta que a lo largo de toda la historia, como tú bien has dicho, Toledo, Valencia, Santander, Madrid, cualquier lugar donde haya o Burdeos, como he comentado, cualquier lugar donde haya un museo de historia natural, historia del ser humano, posiblemente tenga un cráneo treplanado. Algunos con una herida que ya no vivió más y otro con una herida, ojo, en Egipto, por ejemplo, me estoy acordando que Ramsés V tenía una herida, una trepanación y sobrevivió a esa trepanación, por lo cual vuelvo a decir que son universales y lo más importante, algunas de ellas, no vamos a decir todas, porque tampoco, pero algunas de ellas tenían éxito, la persona sobrevivía miles de años atrás, 10, 12, 15.000 años, incluso hay cuevas
en Andalucía, que en la provincia de Málaga, incluso tuve no hace mucho ocasión de dar una charla sobre esa medicina que se practicaba en la ciudad donde habito normalmente, que es Málaga, donde encontraron cráneos trepanados en Sevilla, en pueblos de Sevilla, en la provincia de Granada, incluso en Málaga, donde la persona había sobrevivido. No nos tenemos que ir a Siberia para encontrar ese tipo de trepanaciones, pero es que en Soria se hacía también, en Soria, España, se hacía también ese tipo de preparaciones, que se hacía también después en la Edad Media y en los monasterios. Ojo, que muchas veces decimos, oh, qué barbaridad, los monasterios, la medicina terrible de la Edad Media. Pues no, todo eso se ha ido aprendiendo y transmitiendo oralmente. Desgraciadamente ha habido como bloque que se parece que hemos tenido que reaprender a hacer lo mismo que se hacía hace miles de años y a reutilizar cosas que se reutilizaban hace miles de años. ¿El por qué? Pues las distintas guerras, desgraciadamente, que ha hecho que muchas partes de la cultura desaparezcan o incluso no tengan contacto unas con otras. Yo quería hacerte una pregunta, porque hablando de la trepanación de cráneos, claro, la gente puede pensar, jo, qué salvajes, ¿no? Coger un cráneo, abrirlo, y sin anestesia, como estamos ahora acostumbrados, pero, a ver, la pregunta es la siguiente. Un segundito, ellos tenían anestesia. Ellos conocían la anestesia, o sea, cogía a la persona y la producía que pudiesen dormir. Vuelvo a decir, conocían el opio, la dormidera perfectamente en la mayor parte de las culturas. Conocía el curare, que hoy en día se utiliza en cualquier quirófano hospitalario. Conocían una serie de productos que realmente a la persona le producía en un estado de trance. Incluso estos elementos tipo peyote o tipo San Pedro, en pequeñas cantidades, o la manita muscaria, se puede utilizar para no sentir dolor. No va a ser el whisky de las películas del oeste, pero evidentemente eran mucho más potentes. ¿Que se le morían? Pues probablemente si la persona no sabía manejar, es como el anestesista, si no sabe manejar el anestesia, se le va a morir todo el paciente, pero por suerte son grandes profesionales y manejan estupendamente la anestesia. A nivel médico, la pregunta que te quería hacer, porque lo he escuchado algunas veces, cuando se abre, esto es más curiosidad médica, cuando esto que he dicho de, pues que cogen, abren el cerebro, lo tocan o lo, dijéramos, quitan el coágulo o liberan la presión intracraneal, como has comentado tú, pero a mí me han comentado que en el cerebro no existen terminaciones nerviosas. Entonces, no, a ver, eso me lo han dicho, no sé. No duele. Y puedes tocarlo perfectamente que no notas dolor alguno. Bueno, me refiero, si ¿No? no. No, te lo confirmo, te cuento. La piel duele, el tejido subcutáneo donde están las terminaciones nerviosas, una vez que tú sobrepasas, incluso sobrepasa la calota que tiene algunas terminaciones nerviosas, en el momento que tú sobrepasas el hueso, llega la dura madre y puedes tocar perfectamente el cerebro, que la persona no tiene ninguna terminación nerviosa de dolor, al igual que ocurre en enfermedades como la lepra, que la persona pierde la sensibilidad del dolor. El cerebro no tiene sensibilidad del dolor. El cerebro realmente, la sensación de tacto, tiene. Lo que se produce el dolor por el aumento de la presión, por ejemplo, la cefalea por una vasodilatación, y los vasos sanguíneos sí tienen esos receptores del dolor. Al aumentar la presión, tú tienes un dolor, una cefalea intensa. Por ejemplo, cuando se produce una hemorragia subaracnoidea, que sangre en el espacio que hay entre el cerebro y el líquido cefalorraquídeo y la dura madre, se produce un dolor. Dice que el dolor más doloroso de cefalea que tiene uno es porque la sangre produce una presión sobre el líquido cefalorraquídeo tan intensa que realmente la persona no aguanta. Pero la persona, una vez que abría el cerebro, podía tocar, limpiar, que no había ningún problema. Aún así, muy probablemente la persona estaría completamente anestesiada y realmente no sentiría absolutamente ninguna molestia. Y dentro de lo que son los chamanes, yo he leído que habían diferentes grados, o sea, había los que, pues bueno, se dedicaban pues a esto de la medicina y tal, y después los que se dedicaban, entre comillas, pues, así hablando en plata, al mal o
dijéramos, más la parte religiosa de tirar los males y tal, o utilizar productos más ponzoñosos, no sé. Había ahí una descripción, habían como grados dentro del nivel chamánico. Eso es así? Bueno, teóricamente el chamán es el que debe de curar, el sanador, pero Mm. evidentemente el ser humano es ser humano. Aquí no ha cambiado. Decían, hay una frase que me encanta, que dicen que cambian las personas, pero no los personajes, una frase que se le atribuye a Maquiavelo. Cambian las personas cambian su nombre, su apellido, a lo largo de la historia van falleciendo, van naciendo, van falleciendo, vamos falleciendo, vamos naciendo, pero realmente las personas buenas, las personas malas, las personas que utilizan su conocimiento para la destrucción o para envenenar a alguien o para dañarlo, evidentemente estaban ahí y para realizar esa obra del mal. Hay hoy en día en muchos lugares donde tú vas a un chamán para que haga pues, daño a otra persona, bien desde el ámbito espiritual, o sea, con técnicas espirituales o con técnicas físicas. Te voy a contar, caso de Ramsés III. Nos vamos a ir a un caso concreto que está datado. Resulta que Ramsés III es un faraón poderoso y, bueno, tiene muchos hijos, muchas mujeres y claro, el que tenía que ser y que fue sucesor de él, Ramsés IV, bueno, estaba más o menos tranquilo. Su hijo Pentaur, que era de una mujer llamada Secundaria, pues quería ser faraón. Entonces, ¿qué hace? Crean los rituales mágicos. ¿Qué hace con los rituales mágicos? Crean, pues, rezos, crean incluso, intentan mediante sustancias odoríferas que huelen realmente crearle el mal, crearle una serie de enfermedades y no logra nada. Al final, ¿qué hace Pentaur? Le corta el cuello. Efectivo completamente. Bueno, a partir de ahí, para aquellos que quieran, se van y leen, si quieren, la conspiración del harén, que es muy sencillita y que además es una historia muy bonita, aunque es terrible, en donde ocurre pues desde esa magia negra que existe, que ha existido en todas las culturas, en ese lugar oscuro, porque evidentemente el chamán, posiblemente el jefe de la tribu, le diría que hiciese el mal al jefe de la tribu de al lado enemiga, ¿no? Porque si la tribu al revés, que lo curase. Pues en este caso, como digo, y por ejemplo en el papiro de Turín, en la conspiración del harén, viene explicado todo esto que lo tenemos por escrito, pero muy probablemente esos chamanes más religiosos, más en el contacto más espiritual, que ha existido en toda la época. Vuelvo a decírtelo, y te lo comparo con Egipto porque quizás es la primera cultura donde tenemos absolutamente todo o gran parte por escrito. Estaba el sacerdote y el médico que curaba, pero tenían que hacer los rituales similares. Pero en muchos casos y en muchas culturas, cuando tú tenías una enfermedad era porque alguien te había echado una maldición. Y ojo, y se ha ido transmitiendo. Y de hecho, hoy en día muchas personas creen en el mal de ojo o en que sus males son debido a una maldición familiar, por ejemplo. Bueno, y siempre están esos sanadores espirituales y otros sanadores del cuerpo. Lo que pasa es que normalmente muchos de ellos eran, y estamos hablando de los chamanes, eran conjuntos. Ellos sabían sanar, o dentro de sus medios, sanar el cuerpo y sanar el espíritu. Pero evidentemente dentro de ello posiblemente hubiese esas especializaciones dependiendo de cada cultura. Pues ya para concluir, preguntar, la medicina moderna tiene una alta conexión con el chamanismo, ¿vale? Pero es quizás, bueno, quizás, supongo que mucho del conocimiento este que ha sido trasladado de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma a la Edad Media, así sucesivamente, en realidad el médico moderno, independientemente de la tecnología con la que dispone y tal, es el sucesor
de un chamán directamente. A ver, no se le podría llamar chamán, evidentemente, pero sí es, dijéramos, la síntesis final o actual, porque a lo mejor de aquí a unos años, pues médico evoluciona a otra cosa, de lo que es un chamán. ¿No es así, doctor? Yo te iba a A decir, ver, como se conoce hoy en día, tiene gran parte de chamán, porque el médico con su palabra es capaz de curar y también es capaz de dañar, de dañar, porque, por ejemplo, se han hecho estudios de cómo una persona, y yo he tenido ocasión de tener un caso donde el efecto de la palabra, ese efecto placebo, hace que la persona cure, pero cuando una persona se acerca, el otro día lo hablamos, cuando un médico se acerca, habla con la persona, le dice que esta medicación le va a funcionar, que esta medicación es maravillosa, está haciendo un efecto chamánico, está con su palabra convenciendo a la persona y potenciando el efecto curativo de la persona. En cambio, lo contrario, cuando el médico vamos al centro de salud o al hospital y como el discóbolo te tira la receta, no te explica lo que tiene y no te dice qué es lo que es, a lo mejor te manda el medicamento más maravilloso del mundo, pero es muy probable que te haga mucho menos efecto y la persona tenga menos adherencia, lo que se llama adherencia, que es tomar la medicación. El médico tiene el efecto chamánico, como te he dicho, se pone su bata, que tiene una serie de motivos. Alguien dirá, no, es porque antiguamente no se manchase. Sí, sabemos, por ejemplo, que en Venecia o durante la peste utilizaban esas máscaras que se ponían por los olores fétidos, se ponía y que realmente lo que hacían era de mascarilla. Hemos vivido hace muy poquito una pandemia y bueno, de alguna otra forma, pues ellos lo utilizaban, pero a fin de cuentas un elemento chamánico. Hoy en día en muchos hospitales, yo no voy a decir, conocido y conozco grandes médicos que el efecto chamánico de la palabra es tan importante como la cirugía o el tratamiento que puedan dar. pues mira, yo te voy a decir una cosa y esto es así. Resulta que hace unos años, pues estuve trabajando de informático, pues para una universidad de Valencia y tenía unos compañeros en la Facultad de Medicina. Y así hablando, me decían, es que tratar con los médicos de facultad, dice, a veces es un tanto tedioso porque, dice, se sienten dioses. Y yo le dije a mi compañero, digo, normal, digo, es que si fallan ellos, el siguiente escalafón es Dios. Digo, por lo tanto, se tienen que sentir como, entre comillas, dioses. Y en cierta manera la verdad es que de cualquier especialidad para mí es un tipo de trabajo agradecido, es decir, porque hacéis una gran labor los médicos y gracias a vosotros mucha gente aún está viviendo, otras por desgracia, pues la ciencia aún no cubre del todo pues todas las afecciones, pero gracias a vosotros hay un porcentaje de la población que sigue viva y sigue a lo mejor una vida plena tras una desgraciada enfermedad grande. Y sin vosotros, la verdad, y a veces hay que reconocer que pese a que fuera de políticas trabajáis con los medios que os otorgan, por desgracia, los que nos gobiernan, a veces no tenéis las culpas y a veces sois un poquito denostados por esa falta dijéramos, de medios que los que tenían que ponerlos no los ponen. Y a veces yo oigo noticias en los cuales pues que he agredido a un médico tal y creo que no es justo por vosotros, porque yo sé que no sois vosotros. A ver, como en todos los lados hay gente pues que, bueno, es más reacia, hay médicos más peliagudos, pero en la mayoría yo sé que hacéis una gran labor social porque sin vosotros, vamos, la mitad del planeta ya estaría pues bajo tierra, seguro, seguro, y más en esta pandemia, sin vosotros y los científicos y la gente que al fin y al cabo, porque mira, yo siempre he dicho una cosa, puedes ser el más rico del mundo, puedes ser el más feliz del mundo, puedes ser el más desgraciado o el más altruista, puede ser muchas cosas, pero sin salud, todo eso no sirve absolutamente para nada, por desgracia. Ya puedes ser el tío más millonario, tener todos los objetos que quieras en este mundo, que sin esa salud para poder disfrutarlo, es evidente. Y ahí es donde entráis vosotros. Y la verdad es que es de todas las profesiones, como he dicho,
es de las que más admiro por eso, porque estáis ahí, estáis a cualquier hora, primero es la vida y después todo lo demás, independientemente de que después se os critique, hayan fallos, como todos, somos humanos, pero hay que estar ahí para salvar la vida de la gente. Y yo creo que yo no he vivido esa sensación, pues gracias de poder haber salvado una vida. No quiero vivirla porque evidentemente la otra vida se estaba yendo, pero yo creo que os debe de llenar tanto y os tiene que gustar esa profesión que bueno, que prácticamente dais vuestra vida como si fuera pues los religiosos a la fe católica o a cualquier fe religiosa. Dais parte, donáis parte de vuestra vida personal incluso para estar en ese momento crítico en eso, en salvar vidas. Y la verdad es que pues hay que daros un aplauso por estar ahí y que los que nos gobiernan que os den más medios, por supuesto, porque... Y esto es fuera de política, me da igual rojos, azules, azabaches, da igual el que esté, que os dé más medios porque, lo dicho, nuestra sociedad moderna, sin vosotros, no sociedad, no, muchos no existiríamos. Por lo que corresponde a la profesión sanitaria, yo diría a la profesión sanitaria en general, porque esto es como una maquinaria que tiene que funcionar todo el mundo. Te doy las gracias por tus palabras, evidentemente. Está lleno de personas de todo tipo, como cualquier otra profesión donde hay muchísimas personas. Si tú me dices una profesión donde todos son maravillosos, yo te diría que si hay mucha gente, no, seguro que no son maravillosos. Nosotros posiblemente seamos los herederos, de una forma o de otra, de esos antepasados chamánicos que hemos hablado hoy, y que cuando tú haces o tienes esa profesión por devoción, eres, en mi caso, médico toda la vida. O yo lo comentaba a una persona, ¿usted era médico? Digo, no, sigo siendo médico y seguiré siendo toda mi vida para todo, para todo. Cuando lo hace por dinero, ya hay se deteriora esa devoción que uno tiene. Y que como todo, y somos humanos, puede haber, como tú bien dices, fallos. Yo te doy las gracias. La verdad es que este mundo chamánico es apasionante y la medicina a lo largo de toda la historia es apasionante de cómo hemos ido evolucionando, cómo el ser humano ha ido ganando tiempo al tiempo y sanando distintas enfermedades y cómo ha ido curando distintos procesos y cómo ha tenido que reaprender una y otra vez el curar todos esos procesos. La verdad es que es un mundo fascinante, fascinante. Yo espero que hoy tus seguidores pues hayan sentido un poco mi fascinación sobre ese mundo hoy chamánico, pero que podíamos hablar de otras culturas y que realmente pues indaguen un poquito, que seguro que se van a sorprender. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte otra vez aquí y espero que no sea la última con otros temas y nada, hasta la próxima. Muchas Rafa, gracias. muchísimas gracias a ti. Sabes que, bueno, que en cuanto me dices que hagamos algo, pues evidentemente buscamos fecha, como al contrario también, y de verdad todo un placer estar aquí en tu programa con tus seguidores. Pues muchas gracias, Miguel Gracias a Ángel. ti.